Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Hoy vamos nosotros a tratar de tocar un tema técnico desde el punto de vista jurídico, y ustedes dirán, bueno, pero Héctor Rodríguez Pimentel no es abogado. Bien, pero el oficio de comentar diariamente aquí en la Z101, esa responsabilidad hace que uno no sea ajeno a nada que sea humano, como decía Terencio. Todo lo que es humano me concierne. Y está ocurriendo algo en este momento en la justicia dominicana. Específicamente en la parte de la justicia que corresponde a los jueces, a la Suprema Corte, al Consejo del Poder Judicial. Hay un mar de fondo en la justicia que tenemos que tratar de evitar que se convierta en un tsunami que barra con ciertos estamentos. Y fíjese que la Suprema Corte de Justicia está dirigida en este momento por un hombre que todo el mundo le reconoce de seriedad, probidad y capacidad también como abogado. Y desciende de una familia que yo mismo fui muy amigo de su papá, de Henry Molina, un líder sindical de la socialdemocracia que ha tenido una conducta intachable en la sociedad dominicana. De manera que, como dicen en el campo, de tal palo, tal astilla. Es decir, se conoce el becerro por la mamá, por la descendencia. Y en ese aspecto, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser diferente. Pero hay un mar de fondo, como un mar de fondo. Los mares de fondo, todos los que somos de la parte de costa, sabemos lo que significa. Es cuando el mar se revoltea, que amenaza con las olas, con salir hacia afuera. Y se diferencia del tsunami cuando el tsunami ya son fuerzas mayores que vienen esas olas con mucha fortaleza y hacen daño. Entonces no queremos que ese mar de fondo que hoy afecta a la justicia dominicana se convierta en un tsunami. En el día de ayer nosotros recibimos aquí a dos distinguidas juezas, ex juezas y abogadas, ¿verdad? Directivas de la Asociación de Jueces de la República Dominicana, a la licenciada Katia Miguelina Jiménez y a Banaí Dotel. Ellas vinieron en representación de esa asociación a narrar o a denunciar un mal que está existiendo actualmente y hablar de un proceso que ellos tienen contra el Consejo del Poder Judicial o el presidente del Consejo del Poder Judicial ante el Tribunal Superior Administrativo por un asunto de un reglamento que se emitió. Se estableció un reglamento en junio de este año, después de de buscar el consenso con los diferentes jueces del país, de hacer seminarios, publicaciones. Finalmente se llegó a ese reglamento, el que yo le llamo el reglamento 001, que trata sobre el escalafón judicial, sobre la forma en que los jueces pueden ser trasladados, que pueden ser ascendidos, que pueden ser promovidos. Y esta es una labor del Consejo del Poder Judicial, que tiene esa función, la parte administrativa y disciplinaria del Poder Judicial, distinta a la que tiene la Suprema Corte, que ya es una facultad jurisdiccional. Bien, pues denunciaban ella que ese reglamento que ya se había establecido y que se había publicado y que se le había comunicado a los jueces del escalafón judicial quería ser cambiado de manera improvisada. Es decir, el Consejo del Poder Judicial quería cambiarlo de suerte que y suprimirle a ese reglamento varios aspectos que son fundamentales para mantener el nivel del Poder Judicial. Decían ellas que se le quiere eliminar, así de golpe y porrazo, el asunto de la especialización para la promoción de los jueces, para promover los jueces hacia posiciones. En la especialización y además quitarle la parte que se refiere al privilegio que se le da en la promoción a los que pertenecen a un departamento o distrito judicial determinado. Fíjense ustedes, son dos cosas que la gente quizás, las personas comunes de la calle no entienden la trascendencia y la importancia que eso puede tener para la administración de una buena justicia en el país. Y más que esto se trata de hacer, esto puede, porque cuando se le preguntó a doña Katia Miguelina Jiménez, una juez veterana
que ha sido ya también miembro del Tribunal Constitucional y ha estado en varios estamentos judiciales, profesora de universidades de materia jurídica. Una mujer con mucha experiencia, y cuando se le preguntó que aquella atribuía que se quería de golpe y porrazo modificar ese reglamento que ya se había establecido, cuál era el objetivo, y dijo que el objetivo era, lo dijo responsablemente, colocar jueces de la simpatía de quien preside en este momento el Consejo del Poder Judicial. Personas ligadas, ¿verdad?, a esa persona, de mover jueces, tomando en cuenta solamente el elemento del tiempo que tienen en la judicatura y eliminando el asunto de las especialidades. Y hacía ya la comparación para que se entendiera. Por ejemplo, un juez que esté en La Vega o que esté en Montecristi, entonces lo trasladan a la capital a ocupar una posición, por ejemplo, en el área del derecho civil, ¿verdad?, una cámara civil, cuando ese juez a lo mejor es especialista en derecho penal. Entonces vendría a ser un juez que no va a poder impartir justicia adecuadamente porque esa no es su especialidad. Además, el hecho de que haya una promoción, una plaza vacante en La Vega o en Montecristi y no se le dé la preferencia a ese juez de que la ocupe porque él es parte de ese distrito y de ese departamento judicial, sino que se pueda mover desde allá hasta la capital o a San Juan de la Maguana o cualquier otro lugar, le da mucha libertad, le da mucha grado de libertad al Consejo del Poder Judicial para mover los jueces a donde quieran, a donde le dé su gana, vamos a decir, y de acuerdo a los intereses de lo que en ese momento estén manejando ese Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial está integrado como presidente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y lo integran además un miembro de la Suprema, un miembro de la Corte de Apelación, un juez miembro de la Corte de Apelación en representación, un juez de los tribunales de primera instancia, un juez representativo de los jueces de paz. Son 5. Y como lo preside el presidente de la Suprema, pero no tiene nada que ver absolutamente con la Suprema, que tiene atribuciones jurisdiccionales. Entonces el Consejo del Poder Judicial tiene la facultad administrativa y de disciplina, y tendría entonces toda esta libertad con un reglamento que no restrinja y que no le ponga trabas, en el sentido de que no puede hacer lo que se le antoje. Entonces podría ser peligroso para el manejo de la justicia dominicana. Y esto se produce precisamente en un momento en que se están manejando casos de persecución contra la corrupción, casos de alto calado que nunca se habían manejado en la justicia dominicana. Es decir, con muchos intereses, con intereses políticos de por medio. Entonces es muy fácil tener esa facultad y traer un juez de tal jurisdicción, de tal distrito judicial, sin la especialidad necesaria, y traerlo para que juzgue a determinada persona. Eso es muy peligroso y despierta mucha sospecha en este momento en la República Dominicana. De manera que nosotros esperamos que esa decisión o esa intención de cambiar el reglamento del escalafón judicial en este momento, pues sea echado para atrás. Gracias a Dios, estas juezas, en representación de su asociación de jueces, responsablemente asumieron someter al Tribunal Superior Administrativo, al presidente del Consejo del Poder Judicial, y la audiencia donde se va a conocer ese caso ya el día 7 de este mes. De manera que el día 7 de este mes, la justicia, la propia justicia, este Tribunal Superior Administrativo, que ha demostrado mucha responsabilidad en casos importantes, va a determinar si el Consejo tiene la facultad de cambiar el reglamento que ya se había consensuado y acordado con todos los jueces del país. En eso está también implícito una parte administrativa en cuanto al aumento salarial, en cuanto a la promoción de muchos jueces que hace tiempo que están esperando ser promovidos y que se le aumente de sueldo, de acuerdo a lo que señalaron las juezas que estuvieron aquí, Katia y Banaí. Hay 247 plazas vacantes a nivel nacional que esperan ser ocupadas por jueces con especialidades, que se tomen en cuenta sus especialidades, que se tome en cuenta el departamento o distrito judicial donde están desempeñando sus labores. Entonces,
echar hacia atrás ese reglamento iría en perjuicio del aspecto laboral, vamos a decir, de esos jueces que están esperando esas promociones y esos ascensos. De manera que el llamado que le hacemos al Consejo del Poder Judicial y a su presidente específicamente es que este mar de fondo que ya se siente con fuerza en la justicia, por primera vez uno ve a los jueces protestando y asumiendo causas en favor de sus intereses. Entonces este mar de fondo, por Dios, que no llegue a convertirse en un tsunami. Ese es nuestro deseo.